Bueno, buenas tardes a todos. Soy Nathan Rocha, una vez más en este canal. Muchas gracias por acompañarnos todo este tiempo, cada uno de ustedes. La semana pasada lancé una pregunta que me pareció interesante hacerla en el grupo de YouTube y vi que estuvo un poco, bueno, activo. Eh, Ustedes saben, no tengo miles de seguidores, pero las personas que tengo, gracias a Dios, participan, que siguen, pues, no me siguen a mí, sino que siguen exactamente este tipo de ideas y este tipo de reflexiones. Entonces, gracias por darme la oportunidad de compartirlas, de hablar con ustedes y ustedes son importantes, obviamente, como todo el resto de la humanidad. Así que me tomo este video para leer un poco de estas observaciones que ustedes hacen, pensamientos, reflexiones y explicar quizás un poco desde mi punto de vista y un poco ligándolo, sí, al conocimiento que tengo sobre lo que dice la Torá. Tratar de corroborar o de aclarar algunas cosas que quizás en ese tipo de preguntas que dicen se oscurecen un poco, y pues que bueno que lo podamos hacer juntos. No hago este video en vivo porque seguramente se puede alargar un montón, entonces tengo bastantes cosas también que hacer. Estaba acá haciendo algunas cosas en el estudio de música, gracias a Dios, bueno, he estado como trabajando en eso, implementando varias situaciones y bueno, se están dando muchas cosas interesantes. Así que vamos a seguir, pues voy a leer la pregunta que hice. La pregunta que hice fue hace 4 días. Dice, ¿por qué en la Torá no se menciona el pecado de Adán y Java, o Adam y Java, sino que se menciona y se enfatiza el pecado del pueblo de Israel con el becerro de oro? ¿Será que el pecado del primer hombre ya había sido reparado? ¿O será que hablamos de un pecado planeado? ¿Qué hubiese pasado si el hombre jamás hubiese pecado? Los leo. Todo. Es interesante porque muchas personas, o varias personas, más que muchas personas, varias personas hicieron comentarios, varios comentarios. Y me llamó la atención un comentario, creo que debe ser una persona que es creyente en Jesús, cristiana, mesiánica, no sé cómo decirlo, pero me llamó la atención y pues le dije que iba a responder el video, así que iba a responder por medio de un video, así que pues voy a responder. Quizás obviamente nunca, seguramente nos vamos a poner de acuerdo y él nunca va a decir, ah, ok, tienes razón, ni yo obviamente voy a decir, ah, sí, tienes razón, aunque me parece muy interesante sus comentarios, me pareció muy interesante unas cosas que dijo, como unas comparaciones, unos paralelismos que hizo que me parecieron bastante interesantes. Y pues me gusta mucho ese tipo de personas que tratan como de ir más allá, digamos, de lo que dice el texto, pero, pero pues hubo otros tipos de comentarios también que no van al caso. Sin embargo, pues voy a tratar de hacer un acercamiento, básicamente. Varias de las personas, Gonzalo, dice, bueno, dice, lo he pensado todo el día y la verdad no tengo respuestas para la pregunta de qué hubiese pasado si Adán y Java no hubiesen pecado. Bueno, eh, hay varias situaciones, ¿sí? Esos son, o sea, todo lo que estamos hablando acá es hipotético porque básicamente ellos ya pecaron y pues ya no se puede hacer absolutamente nada. No se puede devolver en el tiempo y borrar ese pecado. Seguramente algunos pensarán, las personas que están en contra, digamos, del judaísmo y de la Torah, pensarán que sí se puede hacer algo con respecto a ese pecado. Y es aceptar que alguien haya muerto por el perdón de los pecados, un montón de cosas. Lo que sí se puede hacer según la Torah es la teshuvah, el arrepentimiento. Pero eso no hace que podamos retroceder en el tiempo. A pesar de que una de estas respuestas que me gustó mucho es que el mundo es cíclico, que la historia es cíclica y que todo se repite, pero no podemos volver en el tiempo, físicamente no podemos hacerlo, podemos repetir la historia, podemos hacer una ceremonia, podemos hacer rituales de repetición, pero no se puede volver en el tiempo, a menos que, por ejemplo, como lo hago yo con mi bebé, lo grabo
él tiene un año y tantos meses de edad, lo grabo, él comiendo o tocando algún instrumento, alguna cosa así, haciendo cosas, y después se lo muestro y él vuelve en el tiempo, él ve lo que hizo y se ríe y como que interactúa, pero yo no sé hasta qué punto su nivel de raciocinio o memorización sea tan fuerte como para poder asimilar que eso lo hizo él antes. Seguramente se está viendo a sí mismo, pero no sabe si lo hizo antes, si lo hizo después, o qué tipo de... Seguramente puede recordar, pero ya mañana no recordará, o en un mes no va a recordar eso, no lo sabemos. O seguramente tiene memoria que pueda guardar desde cierta edad hasta que crezca y pueda acordarse desde el año y tantos meses, no lo sé. Pero físicamente no se puede hacer nada. Así que pues no se puede decir como que qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubiesen pecado, pues no sabemos. Yo tampoco lo sé. Eh, Eso podría obligarlo a uno a pensar en que realmente el pecado sí era algo buscado por Dios, como que sí era necesario que Adán y Eva pecaran y que eso no es un pecado como tal. Bueno, es una pregunta, o sea, no es lo que la Torah intenta decirnos, pero es solo una pregunta que yo me hago, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente hay muchas pistas que a uno lo llevan a entender que realmente fue un pecado que Dios no quería, o no por lo menos de esa manera. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Obviamente son preguntas y bueno, la gente puede seguir interactuando después. Alejandro Skaida dice aquí, muy interesante, Natán. ¿Será que el pecado del becerro de oro es idolatría? En tanto que el pecado de Adán y Jabá es desobediencia. Hay unas respuestas de los sabios que dicen que la idolatría sigue siendo, la desobediencia sigue siendo idolatría. Porque el hecho de que usted desobedezca es que pone su voluntad por encima de la voluntad de Hashem. O sea, como que no existiese Hashem. O es que la idolatría como tal, la avodazara, se llama en hebreo, no es que usted crea en un Dios distinto, sino que su trabajo sea extraño. Una avodazara es un trabajo extraño, es algo que básicamente que no tiene sentido, ¿sí? La avodazara. Eh, Porque, ¿cómo puede haber idolatría si Hashem es el único Dios? Idolatría sería que hubiesen otros dioses, pero no hay otro Dios fuera de él. Él mismo lo dice en la Torah, no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, ¿cómo hay idolatría si no hay otro Dios fuera de él? Es simplemente trabajos extraños, ¿sí? O sea, como que Dios ordena guardar el Shabbat y hay personas que hacen algo distinto, pues le ordenó al pueblo de Israel y hay personas que hacen algo distinto. Entonces él dice, eso es algo extraño porque no fue lo que yo les dije a ellos. Entonces a eso se le llama idolatría, ¿sí? Que no fue lo que Dios les mandó. Entonces la desobediencia viene siendo la misma idolatría porque es un comportamiento extraño. Gonzalo vuelve y dice acá, ¿es posible que el pecado de Adán y Java se corrigiera en Abraham y Sara? Esa es una de las inquietudes y es básicamente una de mis posturas, que sí, que el pecado de Adán y Java se corrigió en Adán y en Abraham y Sara. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara huyen, digámoslo, de Ur y de toda la idolatría. Ellos eran básicamente idólatras también. Y se convierten a Hashem. ¿Sí? Muchas veces he dicho esto y muchas veces hay mucha gente que dice, guay, es mucho ignorante, ¿cómo se le ocurre decir esto? O sea, que ellos se convirtieron al judaísmo. Pero no estoy diciendo que se convirtieron a la institución del judaísmo como hoy en día, sino me refiero a todo lo que representa el judaísmo, es decir, a la Torah. Se convirtieron, para ser sinceros, francos y sin, digamos, no confundir a las personas, se convirtieron a la Torah. Abraham y Sara se convirtieron a la Torah. Es decir,
que Abraham se hace la pregunta y dice, guay, esto, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Y esto los lleva, esos cuestionamientos los llevan a indagar en la ley. Pero es que la gente piensa muchas veces que la Torah es simplemente lo que está escrito en los 5 libros. Y no, en los 5 libros también está escrito que Hashem creó el cielo y la tierra. Por ende, todas las leyes naturales que hay en el cielo y la tierra, en el universo, hacen parte de la Torah. Los sabios dicen que en el monte Sinaí se revelaron los límites, digamos, medidas, límites, medidas, interrupciones, cosas que si no existieran el mundo, el universo no podría existir, colapsaría. Un ejemplo, el límite del mar, hasta dónde llega el agua y hasta dónde está la arena, ¿sí? Cuando la marea crece, pues se sube el límite, pero ya si pasa algo fuera de lo común, si Dios no lo quiera, un tsunami, una cosa así, pues el agua rebasa el límite que tiene, pero tiene un límite, ¿sí? Hasta donde llega la noche tiene un límite. En ciertas partes es mucho más larga que en otras partes, pero tiene unos límites, ¿sí? Los animales tienen una cobertura, no ves todo el tiempo animales con sus huesos expuestos o con la carne, con los aparatos respiratorio, no sé, digestivo expuestos a la luz, sino que tienen unas restricciones, ¿sí? Coberturas, o sea, el mundo el universo está creado con unas leyes naturales y esas leyes naturales también están en la Torah, expuestas en la Torah, ¿sí? Y las descubrieron, o más bien que las descubrieron, las escribieron después de que ya las sabían de manera oral, las escribieron en los libros los sabios de Israel, en el Talmud, que es donde se exponen todas esas leyes naturales que Hashem creó junto con el universo. Entonces, en medio de esas leyes naturales, ¿sí? Vemos que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Hashem, ¿sí? Eso ya básicamente nos dice varias cosas. Ahora, ¿cómo puede ser posible que Dios que el hombre haya sido hecho a imagen y semejanza de Hashem? Si Hashem es Dios, es básicamente como poner al hombre como Dios. Y aquí hay algo que de pronto, si se lee en hebreo, se entiende mucho más fácil que si se lee en español. La Torah no dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Hashem. La Torah dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Elohim. ¿Y es que hay un Dios diferente o qué está tratando de decir? No. Hay una manifestación de Hashem, ¿sí? De manera más compleja, profunda, y hay una manifestación de Hashem que se llama la luz, ¿sí? Que es Elohim, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, ¿sí? Es un nivel de manifestación más bajo, digamos, lo más fácil de entender, aunque no es fácil de entender las leyes de la física y todo lo que vemos en el universo, pero es más fácil de entender esas leyes, esa manifestación de Hashem. Dice que el hombre fue creado de imagen y semejanza de Elohim, así está escrito en Génesis. Aparece de esa manera. Vamos a leerlo para que la gente lo pueda. Vaibarech Jotam Elohim Vayomer Lahem Elohim Purbu, ¿sí? Vaibara Elohim et Adam betzalmo betzelem Elohim bara oto Zachar nekeva bara otam, ¿sí? Y creó Dios Elohim. Y pausa, ¿sí? La Torah es muy súper clara con eso, como que, mira, Elohim y por el psak,
Pasek, ¿sí? Elohim, así dice, no dice Hashem. Et Adam Betzalmo, a su imagen, Betzelem Elohim, otra vez, Barauto, Zahar Nekeva Barautam. La pregunta es, hay un montón de personas que dicen, pero es que ustedes, por ejemplo, hay canales en donde hablan judíos, donde hablan que el hombre al principio era como un siamés o cosas así. Y entonces dicen otras personas, pero es que, ¿cómo dicen semejante estupidez? Si dice que los creó a imagen y semejanza de Dios, eso que ustedes están diciendo no es bíblico, está errado. Pero es que no dice que los creó a imagen y semejanza de Hashem. Hashem es uno. Nada en este mundo puede ser uno. Solo Hashem. Nada en este mundo puede ser uno. Entonces, sí los creó a imagen y semejanza de Elohim. Zahar Nekeva, no dice hombre y mujer, dice varón y hembra. O sea, masculino y femenino, ¿sí? Porque en el universo, en la manifestación de Elokut, que se llama divinidad, en la manifestación de la divinidad, que comprende también las leyes naturales que observamos, existe eso, lo femenino y lo masculino, en todo prácticamente, lo que recibe y lo que otorga, el positivo y el negativo. O sea, si me hago entender, es como son ese tipo de cuestionamientos que de pronto la persona no lo ha visto y por eso puede juzgar. Entonces, volviendo a la pregunta, volviendo a lo que dice Gonzalo, que el pecado de ellos haya sido redimido o reparado por Abraham y Sara. Bueno, pues porque Abraham y Sara salen de ese lugar de idolatría, que es hacer trabajos extraños, y se encaminan a buscar a Hashem. Y su objetivo durante toda su vida fue prurvu, multiplicarse y fructificarse. No como el objetivo de Adán y Jabá. Adán y Jabá, el objetivo de ellos, aunque Dios les dijo multiplíquense y fructifíquense, no fue lo que sucedió en ese momento. En ese momento, inmediatamente después, es que dice que la serpiente era más astuta y un montón de cosas, y sale la historia del árbol y esto. O sea, lo que sucedió inmediatamente después de que Hashem les ordenó una mitzvah es que ellos hacen un pecado. Mientras que con Abraham, todo el tiempo Abraham buscó eso hasta que lo logró. Algunos piensan que Abraham no lo logró. Incluso está escrito ahí, en la Torá. Algunos creían que el hijo de Abraham, Isaac, no era hijo de Abraham porque era muy viejo ya Abraham y Sara. Entonces por eso dice que lo hizo igual a Isaac, lo hizo muy parecido a Abraham para que la gente se diera cuenta que era hijo de Abraham. Y hubo una relación conyugal, sexual, pues, para que se naciera. No es como unas personas que dicen que no hubo una relación, que porque dice ahí que la conoció, que visitó Dios, Sara, visitó. La traducción está errada. Pakod no es visitar. Sí, se puede usar como visitar, pero pakod es como recordar. Sí, se acordó. En fin. Creo que es imposible, el vuelve y dice Gonzalo, creo que es imposible que Adán y Java no pudieran pecar, ya que fueron creados como con doble inclinación, una buena y una mala. De hecho, antes de comer el árbol, ya ellos pecaban. La mujer se olvidaba de lo que Hashem le había ordenado con respecto al árbol, y Adán no estaba al lado de su esposa como tenía que ser. Ahí entramos en terrenos pantanosos. Es posible que sí y es posible que no. El libre albedrío, Bejirat Hofshi o como se llame, es un terreno pantanoso. Es un terreno pantanoso, ¿sí? Porque estamos hablando acá de la doble inclinación, y la doble inclinación tiene que relacionarse con el libre albedrío. ¿Sí? La libre elección.
en base a la doble inclinación. Pero acá hay una cosa interesante, él habla de la doble inclinación, una buena y una mala. Según muchos sabios en la Torá y según lo que yo he leído en la Torá, la inclinación es más animal y espiritual que buena y mala. O sea, Hashem creó al hombre con una inclinación animal y una inclinación espiritual, como a todo el universo. Por eso dice que lo creó a imagen y semejanza de Hashem, de Dios, perdón, de Elohim. Es decir, de una manifestación un poco de un nivel más, más ¿cómo lo podemos decir? Más visible, un nivel más visible, porque el nivel de Hashem es invisible, no se puede palpar, no se puede ver. El nivel de Elohim es más visible. Dice así, tanto así que Moshe vio el nivel de Elohim, porque dice, verás mi espalda. Eso es lo que vio Moshe, el nivel de Elohim. La espalda es lo que hoy en día vemos. Por eso dice que Hashem se ocultó, está oculto. ¿Sí? Nos ha dado la espalda y lo que vemos hoy en día es esto. En el templo estaba la manifestación de Hashem, pero no la manifestación de Hashem como tal en su nivel óptimo, sino un nivel reservado. ¿Sí? Un poco más alto que la de Elohim, pero no era la manifestación de Hashem totalmente. Pueden surgir ahorita muchas personas judías o no judías que me digan está equivocado, pero es básicamente lo que yo he aprendido y es lo que se puede analizar de la Torah, de lo que dice la Torah. Entonces yo creo que sí fueron creados con doble inclinación, pero no buena y mala, sino animal y espiritual. Y esto de que antes de comer el árbol ellos ya pecaban, no sé. De pronto la elección de estar solos es el pecado, ¿sí? De que se separara Adán y Eva, porque Adán no estaba cuando cuando Eva estaba hablando con la serpiente. Puede que esa elección de estar solos ya era un pecado, ya era el pecado en sí. Y comer del árbol simplemente fue lo que desembocó, ¿sí? El pecado. Se puede ver, por ejemplo, un ejemplo también de eso, se puede ver, por ejemplo, en Bilam, ¿sí? Cuando este sacerdote, Balak, creo, le pide a Bilam que maldiga al pueblo de Israel. Sí, es así. Y este sacerdote va y bendice al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Y este otro rey le dice, pero ¿cuántas veces? Como 3 veces te he dicho, por favor, Y dice que pasó 3 veces porque resulta que son las 3 fiestas, los 3 regalim importantes. Y pasa y vuelve otra vez bendice al pueblo, hasta que al final el profeta el brujo pues que iba a maldecir al pueblo, llega y dice, bueno, esta es la última vez, y entonces mira al pueblo y dice, wow, cómo se organizan de bonitas sus carpas y todos así con recato y eso. Y eso fue lo que llevó al pueblo a pecar después, que el pecado fue básicamente en eso, basado en eso, en el recato. Entonces, entonces, todo empezó como con un acto, digamos, de un pensamiento y desembocó en el acto, digamos, lo mismo del pecado. Entonces, desde ese punto de vista puede decirse que ellos ya habían pecado antes de comer el árbol, pero no sé si la elección de estar solo se le pueda llamar pecado como tal, porque a veces es necesario que el hombre esté separado de su esposa. De hecho, la Torah obliga al hombre a estar separado de su esposa en el periodo en que la esposa no puede tener relaciones con su esposo. Ellos tienen que estar separados. Pues están en la misma casa, pero separados, no dormir juntos. ¿Sí?
Puede haber así en varios hogares. Desafortunadamente hay varios hogares en donde las personas viven juntos, pero no duermen juntos. ¿Sí? No conviven. Entonces eso ya es un motivo, si no es el pecado como tal, no es, pero desemboca ya en un pecado más grande. O puede ser, como dije al principio, puede ser que eso ya sea un pecado como tal, separarse como tal, y desemboque en una acción que materialice el pecado. Esa puede ser otra opción. Dos opciones, pero muy interesante esto. Entonces aquí empiezo ya con la parte más de carne, que me pareció que me llamó mucho la atención. Y es que aquí hay una persona que no sé quién es, por respeto a ella no voy a decir su nombre, pero pues voy a leer su comentario. Dice, ¿a quién se refiere Isaías 53? ¿Quién fue rechazado? ¿Me podría explicar, por favor? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién vino y a quiénes vino? Pues mira, ese versículo es un versículo el que habla de los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Es un versículo que también tiene parte del Nuevo Testamento, que yo no leo el Nuevo Testamento, pero lo recuerdo bien. Y tiene también una referencia en el Antiguo Testamento. Pero no con las mismas palabras. Pero básicamente pareciese que fuera la misma idea. Eso lo va a confirmar a cada una de las personas que va a escribir más adelante, que va a tratar de hacer un paralelismo y un montón de cosas que me parecieron interesantes. Y es como comparar esos dos textos, ¿sí? Ahora, yo le contesto a esta persona, esa no era la pregunta. La pregunta no tiene nada que ver con Isaías 53 ni nada de esas cosas, ¿sí? Ahora, ¿a quién se refiere Isaías 53? Voy a ser muy claro, porque ha estado rondando unos videos de una persona por ahí, también cristiano, que hace videos, por ejemplo, no sé, dice que Isaías 53 habla del Mesías y trae textos de los rabinos diciendo que Isaías 53 habla del Mesías. Y al final del video muestra una cruz, ¿sí? Como diciendo, habla de Jesús. Pero es estúpido pensar una cosa así cuando esta persona trae una referencia del Rambam. Siento que el Rambam es de las personas que más en contra de Jesús escribe. Entonces, o de Abravanel, si me voy a entender, o sea, traer textos es como si yo a los cristianos les pusiera, no sé, trajera episodios en los que Jesús está con Juan hablando juntos. Y al final del video pongo una bandera de arco iris, pretendiendo decir algo con eso. ¿Me van a entender? Es tonto porque estoy sacando de contexto las cosas simplemente por querer decir que voy a refutar las ideas rabínicas y no sé qué cosas, ¿sí? Entonces, para ser sincero, el texto de Isaías 53, en su mayoría de intérpretes, y el mismo Isaías lo corrobora, capítulos antes, habla de Israel, ¿sí? Israel, el pueblo de Israel. Incluso el Mesías viene del pueblo de Israel. Ahora, que hay otros sabios que dicen, estos textos aplican para el Mesías, el rey Mesías, sí, pero esos sabios que dicen que aplica para el rey Mesías, a excepción de el Targum de Jonathan Ben Uzziel, que es más o menos de la misma época de la Mishnah, el resto de los sabios son tardíos, es decir, muy contemporáneos a nosotros, entre comillas. Entonces, obviamente no están hablando de Jesús, están hablando del Mesías que va a venir, que para nosotros no ha venido, ¿sí? ¿Y por qué Isaías habla de que el Mesías sufriente o el siervo sufriente y un montón de cosas? Es obvio que el Mesías está sufriendo, y así lo describen todos los libros, incluso el Zohar, que está atrapado. ¿Por qué? Porque por causa, digamos, de los pecados del pueblo de Israel,
o de la falsedad del otro Mesías que dijo que era el Mesías y no era, por culpa de que Roma lo tiene secuestrado y todo el mundo cree en el Mesías de Roma. ¿Sí? Por eso dice que está sentado en Roma, digamos, a las afueras, digamos, de Roma, creo que es, llorando, digamos, ahí está, afligido. ¿Por qué? Porque está secuestrado por eso, porque su gloria la atrapó otra persona mientras tanto, pero eso ya estaba está profetizado en la parte de Esaú y Jacob. Esaú nació primero y robó la gloria de Jacob hasta que Jacob tuvo que hacer una comida para que Saúl comprara vendiera su primogenitura, que en realidad no era primogenitura de él. Bueno, un montón de cosas que ya estaba hecho por la Torá, ¿sí? Entonces, sí se puede hablar de que el Mesías es un siervo sufriente. ¿Por qué? Porque es que imagínense, el Mesías tiene que traer la paz, tiene que reconstruir el templo, tiene que hacer que todos los judíos o sea, el pueblo de Israel, con su diferencia de pensamiento, lleguen a acercarse a la Torah. Por eso es un siervo sufriente. Por eso es un siervo sufriente. Y habrá gente dentro de Israel que no querrá y que va a renegar de la Torah y un montón de cosas. Y por eso es que se considera que es sufriente. Y porque lleva 2000 años tratando de aparecer, pero no puede aparecer por nuestras consecuencias también, porque no estamos listos para recibirle. ¿Sí? Eso a grandes rasgos, ¿sí? Entonces sí puede hablar de los dos. Yo creo que habla de los dos. Puede ser que hable de los dos. Pero para mí, ese siervo sufriente se ve reflejado más en el pueblo de Israel porque el Mesías viene del pueblo de Israel. Y Israel, sí, o sea, si usted le quita el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, si no existiera el Antiguo Testamento, este libro del Nuevo Testamento no tendría una base, un argumento, no tendría un contexto. ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo así que un judío va a morir por todos los pecados del mundo? Si no hubiese en el Antiguo Testamento, esa idea de que un judío va a morir por los pecados del mundo sería como ilógica, porque sí, es como si saliera, no sé, de un pueblo, no sé, muy pequeño del mundo. Mire, va a morir una persona por los pecados de todos ustedes. ¿Quién va a creer en eso? Sí, primero tenía que haber la idea de que Dios creó al mundo, de una historia alrededor de eso, y de ahí salir el Mesías, o la historia del Mesías, o la idea del Mesías, la filosofía del Mesías, la ideología del Mesías, y de ahí sí sacar una historia aparte para hacer una historia sobre un Mesías, sí, diferente al Mesías del pueblo de Israel. Pero bueno, o sea, así se dieron las cosas, ¿no? Ahora, voy a entrar acá bueno, este señor Rogelio Díaz dice, antes de entrar a esa serie de respuestas, él va a dar otras respuestas más adelante, pero esta respuesta que dice acá también me llamó la atención. Dice, porque, respondiendo a la pregunta de yo, dice, porque en la palabra de Dios todo es cíclico, ¿sí? Se repite una y otra vez en otro formato, pero significa lo mismo. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso está en los escritos de Salomón, Eclesiastés, Cogelet. Que entre otras cosas, Cogelet era uno de los nombres que tenía Salomón. Cogelet es un nombre. Y por el nombre cristiano es que le llaman Eclesiastés. ¿Sí? Ahora, Adán y Eva fueron creados en un mismo cuerpo. Entonces va a tratar de explicar todos estos paralelismos. Cíclicos, todas estas cosas cíclicas. Adán y Eva fueron creados en un mismo cuerpo. Después, él dice el nombre de Hashem en pleno, yo no lo voy a decir. Hashem los separó para él volverlos a unir en matrimonio. Eso puede que sea cierto. Vamos a ver cómo él desarrolla la idea. Pero tengo una cosa en contra de eso. Pero vamos a ver. Israel es Adán y Eva. El primer hijo de Dios en la tierra. Ok. Después Dios los separó en Judea y Samaria. Samaria representa a Eva.
la esposa. Samaria representa a Eva. La esposa Judea representa a Adán. Así lo escribe él, el esposo. Ok, yo creo decir que Samaria es la esposa de Eva y Judea representa a Adán, el esposo. Porque de Judea saldrá el marido de Israel, el Mesías príncipe. Ok. Uh-huh. En Edén fue Eva que pecó. Y Adán, como cabeza, en lugar de reprender y restaurar a Eva, pecó con ella, quebró la ley eterna y perdió la confianza de Hashem y el sacerdocio. De Israel también fue la mujer Samaria que pecó y quebró la ley eterna. Hashem le dio carta de divorcio. Jeremías 3:8. Y entonces ahí dice, cabe el marido, el Mesías príncipe, o sea, le toca al marido, el Mesías príncipe, restaurar a la esposa o a la casa de Israel, ya que pesa sobre ella la condena o muerte por su pecado de adulterio, si no es restaurada el plan divino y de restauración del reino fracasa. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este comentario que me pareció muy interesante, pero que tiene una serie de dudas que a mí me ponen a pensar un poco en la forma de pensar, digamos, de esta persona que está escribiendo con respecto a Dios. Para él, ¿quién es Dios? ¿Sí? Porque vamos a ir a Jeremías 3:8. Es un texto, un pasaje muy leído, muy común. Y vamos a ver, viviendo palabra de Dios diciendo, si un hombre despide a una mujer y ella se va, capítulo 3, y ella se va de él y viene a ser de otro hombre, ¿puede él volver a ella? ¿No quedará esta tierra muy contaminada? ¿Cómo entonces tú, que hiciste el papel de prostituta con muchos amantes, quieres volver a mí? Dice el Eterno, levanta tus ojos hacia las altas colinas y mira, ¿dónde hay que no se hayan acostado contigo? En los caminos estuviste sentada esperándolos como ara... No voy a decir la palabra, no quiero meterme en los problemas políticos. En el desierto y has contaminado las tierras con tus fornicaciones y tu maldad. Por lo tanto, los aguaceros fueron detenidos y no han venido las lluvias tardías. Sin embargo, tienes frente de ramera y te niegas a avergonzarte. No clamaste a mí hasta ahora. Padre mío, eres el amigo de mi juventud. ¿Vas a dudar? ¿Va a durar su cólera para siempre? ¿Le guardará hasta el fin? He aquí que esto te preguntaste, pero has hecho cosas malas y has seguido por tu propio camino. Y me dijo el Eterno en los días de Josías, el rey, y Yoshiau, ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Fue para adorar sobre cada montaña elevada y debajo de cada árbol frondoso y allí fornicaba. Y yo dije, después de todo lo que me ha hecho, retornará a mí, pero no retornó. Y su traicionera hermana Judá fue testigo de eso. Vio que había despedido a Israel dándole carta de repudio a causa de los adulterios que había cometido, cosa que no temió su hermana, la desleal Judá. Al contrario, ella también fue y cometió adulterio. Y ocurrió por la liviandad de su fornicación que la tierra quedó contaminada. Ella cometió adulterio con piedras y leños. Después de eso, su traicionera hermana Judá no volvió a mí en corazón sincero, pero fingidamente, dice el Eterno. No volvió a mí con corazón sincero, pero fingidamente, dice el Eterno. Me dice el Eterno que la apóstata de Israel ha resultado ser más justa que la traicionera Judá.
Anda y proclama estas palabras al norte y diga, vuelve Israel apóstata, dice el Eterno. No te regañaré porque soy misericordioso, dice el Eterno. No seré reconocido para siempre, con tal de que reconozcas tu iniquidad. Tú que has pecado contra el Eterno, tu Dios, y has esparcido tus caminos a los extraños debajo de cada árbol frondoso, tú que no has escuchado mi voz, dice el Eterno. Volved, oh niños apóstatas, dice el Eterno, porque soy vuestro amo, y tomaré a uno de cada ciudad y a dos de cada familia, y os traeré a Sión. Tov, ¿qué está pasando acá? Este texto es bien interesante. Aquí primero él hace un análisis de una ley que está en Deuteronomio, creo que es 24, si no estoy mal. Y dice, y vino palabra de Dios diciendo, sí, lemor. Aquí y vino palabra de Dios diciendo, básicamente en hebreo no dice que vino palabra de Dios diciendo, solamente dice lemorgen, dijo así, Ishlach ishetishto, un hombre que repudia a su esposa y la saca del Baitala y Shaher a Yashub y le da y tiene un nombre diferente, ¿sí? Elea Od Alohanov Tehanaf. No puede ser que ella pueda volver otra vez. Que no, la tierra sería maldita si esto pasara. Y tú que fornicaste muchas veces, ¿quieres volver a mí? Dice Hashem. Entonces vamos a explicar la ley un momento, porque he visto varias veces que usan este texto para digamos, explicar este comportamiento de esta carta de divorcio y esto. Y explicar algo que yo no entiendo muy bien, que no he podido entender muy bien, porque es que no me cabe cómo las personas piensan esto, pero entonces aquí usa este texto para traer una ley, un paralelismo con una ley anterior. Si un hombre despide a su mujer, despide quiere decir que le da carta de divorcio, aunque aquí no dice carta de divorcio en hebreo, pero despide quiere decir que le da carta de divorcio. Y ella se va de él y viene a ser de otro hombre, ¿sí? ¿Puede él volver a ella? ¿No quedará esta tierra contaminada? ¿Cómo entonces tú que hiciste el papel de prostituta con muchos amantes quieres volver a mí? Esto es distinto, esto es una cosa totalmente distinta y aquí hay un error de legalidad, digo yo. ¿Por qué? Vamos a ver si está acá. 24 creo que es. A ver si está la ley acá. Kititze, sí señor. Es una parasha Kititze. Que es cuando salgas a la guerra y veas una mujer que es bonita. Y afatoa. A ver, Kajish Isha Hadasha Lot Yetsebu. Ajá. Kitabo. Ki Kajish Isha. ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערוות דבר קרת ספר פיתות. Ok, esto es en 24, efectivamente, Deuteronomio 24. Y dice así la ley. Vamos a ver si esto se parece a lo que está escrito acá. Por varias razones. Por varias razones. Aquí hay un ejemplo que no está entendido todavía. ¿Sí? Él dice acá, Israel
fue la mujer, de Israel también fue la mujer. Espera un momento. Ok, de Israel también fue la mujer Samaria que pecó y quebró la ley eterna. Hashem le dio carta de divorcio. ¿Saben una cosa? Aquí no está hablando de una mujer en específico. Sí, primero que todo en Jeremías. No está hablando de una mujer en específico. Es como un tipo de ejemplificación, no sé si alegoría llamarle así. Entonces aquí va a traer la ley y vamos a ir a la ley en la Torah. Cuando un hombre, ki ikach ish isha, cuando un hombre tome a una mujer, uba'ala, o sea, que se case con ella y esté con ella, consuma su matrimonio, ¿sí? Veaya, él hace el acento acá, imlotim tzahem benav, hay algo que no está bien, ¿sí? Que no, a ver, déjame ver. Sí, hay algo que básicamente pronto él vio que ella no era virgen, por ejemplo. Sí, algo pasó y él eso no le gustó. Kimatzaba ervat davar. Si algo en su intimidad no le gustó, sí, supongo yo que era que no era virgen. Vejatabla sefer kritut y le dio carta de divorcio Benatambe y Adabe Shilaha y Beito y se la dio en su mano, que eso es un mandamiento, se la tiene que dar en su mano y la sacó de su casa. Veatzami Beito y salió de su casa ya divorciada. Velaja Veaitale y Shaher. Aquí no está diciendo que esta señora es una prostituta. Aquí está diciendo que ella ya está libre porque tiene carta de divorcio y ahora ella puede ir a estar con otro hombre. Es exactamente lo que está diciendo acá. Dice, Lemorgen Ishlach Ishetisto, un hombre que saca, que envía a su esposa, Vealjameito, y se fue de ella, Veaita le Ishacher, ¿sí? Aquí hay algo bien interesante. Muchos usan esta ley de Deuteronomio 24 para analizar este texto, pero acá hay algo que no dice. Este texto no habla del Sefer Kritut, o sea, no hay un texto, no, aquí no habla de que le dio carta de divorcio. ¿Me hago entender? En esta primera parte no habla de que le dio carta de divorcio en hebreo. Parece ser que, mira, Ishlach ish et ishto. No habla de una carta de divorcio, pero cuando dice que la saca, la envía, un hombre saca a su esposa, digamos, la envía o la saca de sí. O sea, que la saca, asumimos pues que está hablando de una carta de divorcio, pero no es muy claro que está hablando de una carta de divorcio. ¿Sí? Ahora, si él la saca sin darle carta de divorcio, ¿por qué la sacó? ¿Sí? Algo tuvo que haber pasado. Y si él la saca, tiene que darle carta de divorcio, obligatoriamente. Pero aquí no queda claro, acá no dice si le dio una carta de divorcio o no en el principio de los textos, del texto. Vamos a suponer que le dio una carta de divorcio, pero no queda claro. Y fue de otro hombre. Aishuvelea od Alohanov. Entonces dice acá, ¿él puede volver con ella? La pregunta es, ¿él puede volver con ella? Así es. ¿Puede él volver a ella? ¿Puede él quién? Entonces dice, Tobeaitale Ishaher, Aishuv Elea od Alo.
Hanov Tehenaf Haaretz ahi. No se va a contaminar esta tierra si eso pasara. Haishuv Elea Od. Haishuv Elea Od. Él puede volver a ella. Ahora, miren lo que dice la ley. El Matzaba Ervat, él encontró en Deuteronomio 24, encontró algo que no, digamos que no era virgen. Vekatav la Sefer, le escribió una carta de divorcio. Venatan beyado, vaishlach mi beito, vaishlacha mi beito, y la sacó de su casa, la envió de su casa. Veyatza mi beito, y salió de su casa. Vealja veitaleish ajer, fue de otro hombre. ¿Pero por qué? Usnea haisha jagón, y la repudió el hombre último, o sea, el ajer, quiere decir que se había casado con este ajer porque estaba libre, tenía carta de divorcio, ¿sí? Vejatav la Sefer Kritud, y le escribe una carta de divorcio. Venatan beyada, otra vez. Veshilhami beito, otra vez. Ojiyamut haisha ajarón, o que el hombre ajarón, el último con el que estuvo, muera. Asher lakaj lo leisha, el que la tomó para ella como mujer, el ajarón, el último. Lo yuhal ba'ala rishon, no puede su primer hombre. Asher shilejala shuv lekachta, el que la envió volver a lekachta. No sé si alguna vez estuvieron en mis debates con José Luis. Lekachta, la kajat, es del lenguaje de comprometerse en matrimonio, no de tener relaciones. Lekachta, casarse, liot, leisha, para que sea para él, como mujer. Ajayasher atumaa kitoeva, porque esto va a ser impuro, que esto es corrupto, es delante de Hashem, ¿sí? Y no va a contaminar la tierra que Hashem te da, ¿sí? No vas a contaminar la tierra que Hashem te da. Entonces esto es lo que sucede acá. Una mujer se casa con una persona, esta mujer sucedió algo en la intimidad que este hombre no soportó, que era seguramente que no era virgen, le da una carta de divorcio, ella se va y queda libre para casarse con otra persona. Pero resulta que la otra persona, bueno, se casa con ella y seguro de pronto ella no le dijo que ya no era virgen o que ya había estado casado con otra persona antes, no sé. Y esta persona la repudió también y le dio otra carta de divorcio. Entonces aquí dice el profeta en Jeremías, ¿será que el marido primero puede volver con ella otra vez? Entonces la Torah dice, no puede volver con ella otra vez. No puede volver con ella otra vez. Pero ¿qué hubiese pasado si ella no hubiese estado con nadie? Solamente le dio carta de divorcio, pero nunca hubiese estado con nadie. Pues ahí dice la ley que sí puede volver a estar con él otra vez porque nunca estuvo con nadie. Eso para tenerlo claro. Ahora, ¿qué pasa aquí? Miren lo que va a pasar después, lo que va a analizar este compañero acá. Dice, Israel también fue, y Hashem le dio carta de divorcio, dice acá, según el profeta Jeremías. Todo, muy bien. Cabe el marido, el príncipe, restaurar a la esposa o a la casa de Israel. Cabe el marido, el Mesías, príncipe, restaurar a la esposa o a la casa de Israel, ya que pesa sobre ella la condena a muerte por su pecado de adulterio. No. Esto es muy distinto. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo el profeta, dice acá, ¿cómo entonces tú que hiciste el papel de prostituta con muchos amantes, quieres volver a mí? Está haciendo una comparación. Dice, si una mujer que se casó y se le dio carta de divorcio y ahora es de otro hombre, se casó con otro hombre y ese la repudia, trayendo otra vez la ley, trayendo otra vez a entender otra vez la ley, la trae otra vez para argumentar. Eso es un Calva Homer, lo que está haciendo acá el profeta. Se llama Calva Homer. ¿Sí? Si una mujer que se casó bien y
algo encontró el esposo y le dio una carta de divorcio que es, o sea, hizo la separación legal de acuerdo a la Torá. Y luego ella legalmente queda libre para casarse con quien quiera porque tiene una carta de divorcio. Va y se casa porque ahí dice que se casó con el ajer, con otro, y esa persona también le dio carta de divorcio o puede que muera o murió, ¿sí? No está hablando del primer hombre, sino del segundo hombre, murió. Esta persona, esta mujer ya no puede volver con el otro esposo, el primero. Si eso que es así, legal, que esa mujer ya no puede volver con el otro esposo, porque y a pesar de que todo se haya hecho legal, le dieron carta de repudio y todo, como, más que más, como traducen algunas personas, o calva Homer, si tú que fuiste prostituta y estuviste con muchas otras personas, ¿cómo vas a querer volver a mí? Eso es lo que está diciendo aquí con el profeta. No es que vamos a usar la ley de Deuteronomio 24 y decir que es que lo que dice acá, que el Mesías príncipe tiene que restaurar a la esposa o a la casa de Israel. Me está diciendo aquí que el Mesías príncipe, o sea, es el marido, ¿cierto? Que le dio, o sea, es el primero o el segundo marido. Ahora, aquí vamos a entrar al terreno de ellos. Si Hashem es el marido y le dio carta de divorcio, ¿quién es el Mesías príncipe? ¿Es otro marido? Entonces vamos a decir que el Mesías príncipe es otro marido. Digamos que la iglesia, todo el mundo se convierte al cristianismo y todos hacen parte de la iglesia, no sé. Y se casan con Jesús, el Mesías príncipe. Esto por supuesto no es un matrimonio como el que todo el mundo sabe, es un matrimonio, no sé si sea como simbólico, no sé cómo lo vean ellos, pero es un matrimonio, es una ceremonia, no es un matrimonio como tal. Es una ceremonia que se simboliza el matrimonio. Si llegase a pasar que esta mujer ya no puede volver a estar, si se separara de este hombre, de este príncipe Mesías, ya no podría ir a Hashem. ¿Me hago entender? Ya no podría ir a Hashem. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué ellos dicen? A no ser que Hashem sea el mismo segundo esposo. O sea, a no ser que el primer esposo se vuelva el segundo esposo también, y entonces ese segundo esposo tiene que morir, porque según ellos tiene que morir, y entonces ahora sí ella pueda volver al primer esposo. Es una cosa loquísima. Porque ¿cómo ella va a poder volver? Si dice, aunque muera, ella ya no va a poder volver al primer esposo. Aunque muera, ya no va a poder volver al primer esposo. Aunque muera el segundo esposo. Aunque muera o que se haya, no puede volver. No puede. ¿Cuánto más una prostituta, pues, usando ese vocabulario? ¿Me va a entender? Entonces, a mí me gustaría que me explicara un poco más esta ley, cómo la manejan ellos, porque yo no entiendo aquí cuando dice que el Mesías príncipe tiene que restaurar a la esposa o a la casa de Israel. ¿Sí? O sea que el Mesías Pero es que el Mesías todavía no se ha casado con la casa de Israel según la doctrina cristiana. Se va a casar después. ¿Sí? Ahora, ¿la casa de Israel tiene carta de divorcio? Vamos a ver qué es lo que él dice, porque esa es otra de las respuestas que él dijo que me parecen muy interesantes. Entonces él va y muestra acá. Rogelio le va a contestar a la persona que me escribió lo de Isaías 53. Le va a contestar algo, porque aparentemente Rogelio no se identifica con el cristianismo. A pesar de que él cree en Jesús, o Yeshua, como le llama él no se identifica con el cristianismo, entonces le va a contestar, le va a decir, le voy a contestar con 2 versículos y verá que la opinión de los cristianos está errada cuando dicen que vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Vamos a ver. Juan 1:11 dice, a los suyos vino
y respondiendo él dijo, perdón, a lo suyo vino y lo suyo no les recibió. Él no completa el texto, pero seguramente es eso. Y después dice Mateo 15:24, dice, y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, aquí hay que entender algo. En la época de Jesús aparentemente ahí ya está la división que existió en la que pasó después de Salomón, y es la división entre Israel y Judá. Entonces, aparentemente él, y viendo el contexto del Nuevo Testamento, que el contexto del Nuevo Testamento dice que estuvo hablando con los judíos y los judíos dijeron y no sé qué. Entonces, como que sí había una diferencia entre los judíos, que eran aparentemente los que vivían en Judea, y la casa de Israel. Entonces él asume que aquí cuando Jesús está diciendo que he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refiere a las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Sí? A las 10 tribus perdidas de Israel y no al pueblo judío. Eso es lo que él asume ahí. Entonces dice, ¿a quién vino? A buscar a las ovejas perdidas de Israel, dice así. Y los suyos no le recibieron. Entonces se va a Isaías 50, del 1 al 2. Así dice Hashem, ¿dónde está la carta de divorcio con la cual repudia a vuestra madre? Y él asemeja, entonces hace un texto que dice lo que habla de Jeremías 3:8. ¿O cuál de mis sacerdotes acreedores os vendí? ¿Dónde está la carta de divorcio con la cual repudia a vuestra madre? ¿Sí? Pero lo que está pasando acá es que en Isaías, que es lo que vamos a ver, les voy a mostrar este texto. Aquí está Ishayahu en hebreo. Y acá el comentarista lo va a explicar muy fácil. Ko, Amar Hashem, Ei ze sefer kritut imahem. ¿Dónde está el sefer el libro de la carta de divorcio con ustedes? Asher shilachtia, con el que fue enviada, o con el que fuiste enviada, o mi minushaya shel maharti etchemlo. Aquí no habla de tu madre, con la cual repudia vuestra madre. Aquí dice, ¿dónde está la carta de divorcio con ustedes, Asher shilachtia, con la que fuiste enviada tú? O mi minushaya shel maharti etchemlo. O quién, digamos, o dónde está, digamos, el Minoshai. Es como Malúa, como sí, como alguien a quien fue vendido, una persona con, sí, al que la vendió, sí. Eso es lo que está diciendo. O sea, no está hablando de una madre ni nada, sino que le está preguntando acá al profeta, ¿dónde está la carta de divorcio que te di? No te he dado ninguna carta de divorcio. Aparentemente le está diciendo al pueblo de Judá, no te he dado ninguna carta de divorcio. Y esto lo va a aclarar el Radak, dice acá. Y Neamar y el Miyahu. Y el Miyahu 3:8 dice, Shalachtia veaten et sefer kritut elea. Te enviaré y te daré una carta de divorcio. Sí, a ella. Sí, a esa mujer. La interpretación que dieron es que Yirmiyahu hablaba en contra de las 10 tribus. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá. Él hablaba aquí en contra de las 10 tribus. ¿Sí? Entonces que cuando Dios da una carta de divorcio está refiriéndose a las 10 tribus. ¿Sí? Entonces en Isaías 50 aparentemente le está diciendo a Judá, a ti no te di carta de divorcio. Se la di a las otras tribus, pero a ti no. Vamos a ver. Que les dio a ellas carta de divorcio, y que no habrían ellos otro rey. Por esa causa no iba a haber en Israel otro rey. O sea, refiriéndose a las 10 tribus de Israel. Kibek Butz, Gluyot.
Entonces, cuando están, digamos, en la diáspora, está dicho, Ve David Abdi, mi siervo, Nasilaem, será un príncipe para ellos. Eso está en Ezequiel 37:25. ¿Sí? Ve Amar, también dicha ya en el 22, Velo Yatsu Ot Leshtemem Hot. ¿Sí? Él no va a ver otra vez, no los va a dividir otra vez en dos reinos. ¿Sí? Así dice ahí en el 32, en el 22. No los va a dividir en dos reinos. O sea que a partir de ese momento, David iba a ser el rey de Israel y de Judá. ¿Sí? A la Yehuda Lonatan Sefer Kritud, no se le dio Sefer Kritud al pueblo de Judá. Ela que Baal Shemotzi Shtome Beito Sheketzaf Alea. Aquí está el punto de esta charla. Y dice, sino como un esposo que saca a su esposa de su casa. ¿Sí? En Jeremías no habla de un Sefer Kritud, no habla de una carta de divorcio. En este momento no habla de una carta de divorcio. ¿Sí? Pero se asume que sí le dio una carta de divorcio porque lo está poniendo la ley de Deuteronomio como ejemplo para decir, un Calva Homer, para decir, si a esta mujer que se separó de una manera legal, ella no puede volver con su esposo, ¿cuánto más a ti que hiciste este pecado? ¿Sí? Pero aparentemente aquí al pueblo de Israel le dio carta de divorcio y al pueblo de Judá no fue con carta de divorcio, sino que los sacó de la casa simplemente y ya está, sin darles carta de divorcio. Eso, que es ahí hay adulterio, ¿sí? En el caso de Israel, aparentemente no es adulterio. ¿Por qué? Porque si le dio carta de divorcio, Israel queda libre para casarse con la persona que quiera casarse. Pero según el profeta, ella no se casa, sino que se fue en fornicación. ¿Sí? Por eso dice que era una ramera. Me voy a entender, pero las rameras no se casan. A menos que haya rameras casadas, no sé, no me voy a entrar en ese, pero pues una ramera no se casa. Es el caso, por ejemplo, de Judá y la que decían que era la ramera Tamar, que es las personas que dijeron, él entendió que era una ramera porque se cubría el rostro, pero ella no era una ramera, y se cubría el rostro porque así había aprendido de su casa y de Sará, así había aprendido, ¿sí? Entonces en su casa las mujeres se cubren el rostro cuando se van a presentar ante un hombre. Entonces él la vio porque en ese lugar las mujeres, las rameras sí se cubrían el rostro. Entonces él piensa que es una ramera, ¿sí? Y entonces, pero la toma, no va y está con ella, sino que se compromete con ella. Dice la caja, la tomó en matrimonio, así dice en Génesis. La tomó en matrimonio, así, el mismo lenguaje de la caja, de tomarla en matrimonio. La tomó en matrimonio, ¿sí? Pero un matrimonio, digámoslo, con condiciones. Un matrimonio, digámoslo, esporádico, rápido, digamos. Prefiero, o sea, quiero estar con usted, pero para no estar en prostitución, por decirlo así, entonces me caso con usted, pero la despido. No le doy carta de divorcio, sino que la despido, ya. O sea, no, me caso con usted, pero ya, solo para poder estar legalmente, por decirlo así. Eso fue lo que sucedió. Después ella es que queda embarazada. Y eso es lo que pasa, que entonces él tiene que ya... Pero dice que después de otra dice que ya nunca más volvió a estar con ella. ¿Me hago entender? Ahora, aquí, bueno, después de eso dice que Aval no le dio carta de divorcio para que le fiche a ti, porque en el futuro ella va a volver a él, o sea, Judá. Ken Yehuda Titlachzir Malhutlo. Entonces va a volver en su reinado. Y va a volver el reinado a Judá. Y se puede explicar también que, de acuerdo a las 10 tribus,
no vinieron, no volvieron de la diáspora de Babel. Ellas nunca regresaron de la diáspora de Babel. Esto es un comentario del Radak que dice que nunca volvieron de la diáspora de Babel. Y otra cosa que también se puede explicar es que de la diáspora no salió un lugar, digamos, y no salieron de la diáspora, y fue una diáspora muy larga para ellos. De esta forma se entiende que ellos es como darles a ellos una carta de divorcio, ¿sí? Y los hijos de Judá que volvieron a su tierra después de 70 años y después estuvieron en esa tierra 400 años, 420 años, y incluso con esto la diáspora no termina todavía, no termina, aunque están en la tierra y no termina. Entonces dice aquí que el profeta está hablando del futuro, de que va a darle reposo a la casa de Judá y que va a volver, digamos, el reinado al pueblo de Judá, ¿sí? Porque no les dio carta de divorcio. O sea, que fue que hay una afsaka, ¿cómo se llama esto? Está detenido el reinado hasta que Judá vuelva otra vez con Hashem. Y cuando vuelva otra vez con Hashem, vuelve su rey. Pero en el caso de Israel, no, porque a Israel sí le dio carta de divorcio, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Ezequiel? Que David va a ser el rey de los dos. Entonces, Israel, para que vuelva otra vez, tiene que ser por medio de Judá, ¿sí? Tiene que ser por medio de Judá. Entonces, si hay tribus o personas que creen que son de Israel o alguna cosa, tienen que volver, pero por medio de Judá. No puede ser Israel solo, porque está escrito que les dio carta de divorcio y no pueden volver a su marido, sino si se adhieren a otro pueblo, o sea, a Judá, al que no le dieron carta de divorcio, que es lo que pasó. Bueno, Ruth no hace parte del pueblo de Israel, pero era moabita, entonces se adhirió al pueblo de Judá, y por adherirse al pueblo de Judá, pues tiene parte, digámoslo así, y de ella sale el Mesías, la descendencia de David, el rey David. ¿Sí? Entonces aquí, que él le contesta, entonces, porque cuando vine no había nadie, y cuando llamé no había quien respondiera. Esa es una parte de Isaías. Entonces dice, Yeshua vino a buscar a la casa de Israel, pero nadie de la casa de Israel lo recibió. O sea, él no vino a buscar a la casa de Judá, según lo que está diciendo él. Él no vino a buscar a la casa de Judá. Entonces, pues se supone que, bueno, ahora, no sé de qué tribu sea Pablo, creo que no era de Judá, de Benjamín, creo. Pero entonces ellos fueron a predicarle a los judíos. ¿Y para qué les predicaban entonces los judíos? ¿Sí? Y entonces también dice, y me serán testigos en Judea, en Samaria. ¿Para qué les iban a ser testigos en Judea, en Samaria, si no estaban buscando a los judíos, sino a la casa de Israel? Bueno, es algo que no entiendo todavía, pero seguramente de pronto él va a explicarlo. Si lo puede hacer en un video también sería interesante. Si no, también ahí abajo de este video voy a dejar mi correo, mi Messenger. A mí me gusta mucho mensajes de audio, es más fácil para mí que escribir. Entonces de pronto podemos hablar con mensajes de audio. Ahora, entonces después hay otra persona, Rogelio, Gonzalo le va a decir, no, te estás mal, eso necesito, y Gonzalo le va a responder, mira, los que desprecian el sacrificio de Yeshua están mal, están ciegos, sin luz y entendimiento. Todo lo escrito nos conduce a un mismo lugar, la redención para llegar al árbol de la vida. Le continúo explicando sobre el becerro de oro. Entonces aquí va a ser un paralelismo que me parece fenomenal lo que acaba de hacer, porque acá se va a refutar él mismo con lo que está diciendo. Adán quiebra la ley eterna. Primera refutación, primer disparo en el pie. Israel quiebra la ley eterna. Moisés quiebra las tablas de la ley. O sea, que cuando
hace entender acá que cuando Moisés rompe las tablas de la ley, es como cuando Adán quebró la ley eterna. O sea que cuando Adán pecó, Moisés también, como Adán pecó y quebró la ley eterna, así Moisés pecó y quebró la ley eterna. Pero me parece muy interesante esto que está diciendo, porque es lo que les estoy explicando al principio sobre el pecado de Adán y Eva. ¿Me van a entender? Porque aquí vamos a suponer que Adán, dice aquí, Adán quiebra la ley eterna. Parece que lo hubiese escrito a propósito. Yo creo que lo escribió a propósito, no sé si él se dio cuenta. Pero aquí pone el paralelismo entre que era necesario que Moisés quebrara las tablas de la ley. O sea, que era necesario que Adán quebrara la ley. ¿Me van a entender? Era necesario que Adán quebrara la ley. ¿Sí? Por eso me pareció interesante lo que escribió. ¿Sí? Ahora dice, Adán queda desnudo, pierde su consideración sacerdotal y su traje de luz. Pero la Torá dice que Adán estaba desnudo y no se avergonzaba. O sea que estar desnudo no era una condición. ¿Sí? Estar desnudo era lo natural. ¿Sí? Entonces, Adán no quedó desnudo. Al contrario, cuando pecó lo vistieron con ropas. ¿Sí? Al contrario, esto que tenemos es una prueba de que como dicen los sabios, la ropa que usamos es básicamente el remes o la pista de que nuestro pecado tiene que ver con nuestra intimidad, ¿sí? Con las cosas que hacemos íntimamente. Entonces, está diciendo acá que Adán quedó desnudo y pierde su consideración sacerdotal. No. Adán ya estaba desnudo y no le avergonzaba estar desnudo. Era natural estar desnudo. Ahora, pierde su consideración sacerdotal. Él considera aquí a Adán como un sacerdote y dice acá que pierde su traje de luz. En eso tiene razón. El Zohar explica que Adán pierde su traje de luz. Lo único que quedaron fueron las uñas, dice así, que son las uñas. Así era el traje de luz que tenía Adán. Ahora, lo considera acá como un sacerdote. Sacerdote es Cohen. Cohen es como una persona que dirige. Entonces se puede decir que era también Cohen, pero también se puede decir que Adán era el primer Mesías. ¿Sí? Ahora, Israel era un reino de sacerdotes en Sinaí, pero sí, pero el objetivo de Israel no era estar en el Sinaí, y ahí entramos a los dos pactos que hace Hashem con el pueblo de Israel. Hace un pacto con sus padres, con Abraham, Isaac y Jacob, de darles una tierra prometida, y hace un pacto con Israel, que le pone la montaña encima, así dice la Torá, que estaban debajo de la montaña, le pone la montaña encima y les dice, cumplan la ley. Es decir, la única forma en la que yo puedo cumplir el pacto a sus padres es que ustedes cumplan la ley. ¿Por qué? Porque para entrar a la tierra prometida, esa tierra tiene una santidad especial, porque está conectada con el Gan Edén, ¿sí? Y es necesario básicamente reparar esa tierra, cumplir los mandamientos en esa tierra para que esa tierra se conecte todos los lazos con el Gan Edén y el Gan Edén le traiga, digámoslo así, un fruto que retoñe en esa tierra para que ese fruto que se llama Mesías, Mashiach, haga que el resto del mundo se redima. Entonces, si ustedes no cumplen la ley, no les puedo dar la tierra, y no pudo entonces yo cumplir la promesa que le hice a Abraham. Entonces necesito obligarlos a ustedes sí o sí. ¿Por qué? Porque ya hice una promesa a Abraham, Isaac y a Jacob, ¿sí? De darles esa tierra. Y para poder cumplir esa promesa con ellos, tengo que obligar al pueblo de Israel, a ustedes, a Moshe y a todos estos, a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque en Israel no se puede estar si no se guarda Shabbat. En Israel no se puede estar si no se guarda Shemitah. En Israel no se puede estar, perdón, no se puede estar si no se guarda Orlá. Sí, la orlá de todos los frutos. No se puede estar. No se puede vivir en Israel. ¿Sí? Y si se vive sin eso, se está viviendo en pecado.
¿sí? No se puede estar sin templo, ¿sí? Y si se vive sin eso, está viviéndose en pecado. ¿Pero qué es el pecado? Estar en la diáspora. O sea, por eso dicen los sabios que aunque estemos en Israel, por eso dice el Radak, que lo leímos, que aunque estuviéramos en Israel, todavía continúa la diáspora del pueblo de Israel, porque no tenemos el templo y no estamos haciendo los mandamientos que Dios nos dijo en la tierra, porque no está el templo y sin el templo no se pueden cumplir la mayoría de los mandamientos. Ahora, pero hay unos mandamientos que sí se pueden cumplir y por eso estamos acá, que son los mandamientos de las tierras, de Shemitah, de cumplir las fiestas, ¿sí? De guardar el Shabbat. Eso sí se puede cumplir en un porcentaje alto sin los sacrificios. Pero es que los sacrificios, y aquí es cuando viene el sacrificio, él va a hablar aparte de eso del sacrificio. Los sacrificios son un cuento aparte. Los sacrificios hacen parte de la ley que Hashem hizo con el pueblo de Israel, pero también hace parte de la ley que Hashem hizo con Abraham. ¿Sí? Ya les voy a decir cómo funciona eso. Ahora, entonces, para resumir esta parte, el objetivo del pueblo de Israel era entrar a Israel, no era hacer una tierra de sacerdotes en el Sinaí. El Sinaí, hoy en día ya uno va y seguramente encontrarán la montaña donde Dios habló. ¿No? Hay muchos lugares donde dicen que esa es la montaña y otros que no, no sé. Pero pues ese lugar ya no tiene santidad, como la tierra de Israel. ¿Sí? Ahora, después del pecado del becerro de oro, Hashem los manda a quitar sus atavíos, ropas sacerdotales, en Éxodo 34. A partir del monte Oreb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. O sea, dice aquí que como Adán estaba desnudo por su pecado, entonces también Hashem les dice a ellos que se quiten los atavíos. Pero ya sabemos que Adán era desnudo, estaba desnudo y no tenía miedo de estar desnudo porque era natural estar desnudo. Al contrario, cuando peca se da cuenta que está desnudo y lo visten. Y la vestimenta es lo que le recuerda sus pecados. Entonces aquí es una contradicción que no se entiende. Aquí cuando le quitan los atavíos es porque el pueblo de Israel estaba pendiente de otras cosas y no de la palabra de Hashem. Adán está apartado del centro del huerto, de la tienda del esposo Hashem. Judea es el santísimo o centro del huerto. Moisés lleva la tienda de reunión fuera del campamento. Aparta el pueblo de la presencia de Hashem. Bueno, esto no lo entendí muy bien, pero voy a tratar de comprender. Adán es apartado del centro del huerto. No, Adán es apartado del Gan Eden. Lo sacan. Sí, lo sacan del jardín. Lo sacan del jardín y lo mandan, según el Zohar, a esta tierra. O sea, el jardín está en otro lugar. Y Judea es el santísimo o centro del huerto. O sea, que quiere decir que Judea es un lugar santo. Moisés lleva la tienda de reunión fuera del campamento, aparta el pueblo de la presencia de Hashem. O sea, el paralelo es que así como Adán es apartado del huerto del Edén, Moshe saca el campamento y lo aparta del pueblo después del pecado. Sí, dice que se llevó el campamento, el tabernáculo lo saca, ¿sí? La tienda de reunión, y lo saca del campamento. Eso tiene conexión, porque es necesario, digámoslo así, que el hombre, para poder acercarse a Hashem, se salga un poco de esta comunidad. Ahora, no es que se salga y que se inhiba de la comunidad, sino que se eleve. Sí, o sea, que esté aquí, pero que su mente esté en los caminos de Hashem. Hashem pone querubines con una espada a cuidar el camino del árbol de la vida. Y Hashem escoge la tribu de Leví, que ciñe una espada en su muslo para cuidar la tienda de reunión, el camino al árbol de la vida. Aquel que se aproxima será muerto. Leví representa a los querubines. Esto me pareció interesante porque efectivamente son los levitas los encargados incluso en el templo de la